van conectando los compañeros. Elizabeth, Macarena, Vanina, estuvieron la clase pasada, así van Están conversando al respecto meditando. con la profe. Sí, estuvimos la clase pasada. Profe, justo se me quedó una duda de la clase pasada con respecto a las preguntas que vos lo diste como opción cuando ya estaba terminando la clase. Si es Sí. que eh, puede dar o sea, que de mamar a alguien que haya tenido Un o sea, se implante, haya hecho cirugía. sí. De implante, aumento de pecho, ¿verdad? Así mismo. Sí, porque viste que les mostré los 3 planos más usados para colocar un implante, ¿cierto? Había uno en que se colocaba automáticamente detrás de la glándula y la glándula está indemne, o sea, queda funcional, ¿me entendés? El tamaño de Sí, las mamas, nuestras mamas, dependen de 2 cosas, o sea, que tengamos el tamaño que tenemos, ¿sí? Depende del desarrollo de la glándula mamaria y de la grasa corporal, ¿me entendés? De la cantidad de grasa sí, que hay en la mama, entiendo. ¿me entendés? Por eso es que cuando vamos a lactar, aumentan los pechos porque las glándulas mamarias se cargan, ¿me entendés? Y cuando se Entiendo. deja de mamar, se achican y a veces se achican demasiado. Y la grasita pasa lo mismo. No sé si te habrá pasado, bueno, a mí me pasó que mis mamas son chiquitas, ¿sí? No muy chiquitas, pero son chiquitas. Yo subo de peso y mis mamas aumentan de tamaño, ¿entendés? Sí. Es por la cantidad de grasa. Entonces, dependiendo de eso, si yo quiero aumentar, lo que hago es estirar la piel y ocupar el espacio que ocuparía la grasa, ¿me entendés? Con el Sí, implante. entiendo. Yo no toco la glándula mamaria, entonces queda completamente funcional. Es más, si es una cirugía, la primera cirugía que se hace y es una paciente joven que no tiene, que tiene una glándula mamaria normal, una piel que no está estirada, ¿me entendés? Sí, entiendo. Generalmente el corte inclusive es como les mostré primerito cuando les hablé de mamoplastia aumento. El corte es chiquitito, ni siquiera se corta todo alrededor de la areola, solo chiquitito abajo o a nivel del pliegue, para que entre el implante, ¿verdad? Entonces ni siquiera se altera mucho la sensibilidad, ¿me entendés? Entiendo. Gracias, Si, profe. si la paciente es prudente y se coloca un implante, digamos, de aspecto natural, como el que les mostré, el que tiene forma de gota, y un tamaño no tan voluminoso, queda completamente natural y generalmente refieren que no notan mucha diferencia. ¿Entendés? Sí, Así que sí puede dar de mamar. El problema que suele acarrearse después es en aquellas jovencitas, ¿sí?, que deciden hacerse un implante, ¿sí?, que no se les da una buena, digamos, no se les explica los pros y los contras y eligen un tamaño muy grande, ¿sí? Porque, qué sé yo, sí, sabemos que los cánones de belleza de repente exige, o bien si alguien está en el medio, principalmente aquellas jovencitas que pretenden estar en el medio de televisión, ¿sí?, ser modelos, o algún tipo de actividad en el que su cuerpo, o sea, la apariencia de su cuerpo, digamos que es muy importante. Entonces, sí. muy jóvenes se realizan la cirugía y eligen un tamaño muy grande, que después, obviamente, con los años, ya ponele quiere ser mamá o se embaraza, y entonces al su implante se le agrega
el peso y el tamaño de las glándulas cargadas con leche, ¿verdad? Entonces le provoca alteraciones funcionales, como ser dolores de espalda, incluso la caída de la mama por el peso, ¿sí? La aparición de estrías, entre otros, ¿me entendés? Sí. Y en el caso de que sea la cirugía de achicar la mama, puede volver a crecer, o sea, puede volver a ser del mismo tamaño que era antes. Eso depende de si hay trastornos glandulares, trastornos hormonales, perdón. Cuando una persona decide hacer la reducción de la mama por dos cosas, ¿verdad? Que es mamoplastía de reducción, se llama la cirugía. Una, generalmente es porque el tamaño es muy voluminoso, ya le está creando trastornos posturales, ¿sí? Dolores de espalda, tiene mucha caída, ¿sí? Entonces toma la decisión. Y ese crecimiento de sus mamas pudo haber sido por exceso de grasa o por un desarrollo anormal de las glándulas, ¿sí? Y ese desarrollo anormal de las glándulas está asociado con problemas hormonales, ¿verdad? Hay mujeres, ¿sí? Que optan por este tipo de cirugías, pero que su trastorno hormonal no se corrige, ¿entendés? Entonces vuelve a haber hipertrofia de las glándulas mamarias y puede volver a crecer, ¿sí? Pero si es una persona que era el exceso de grasa, entonces es muy difícil porque se quita todo ese exceso de grasa, se quita parte de la glándula mamaria, no toda, y se quita piel, ¿verdad? Y se le restaura de que quede una forma más estética posible, ¿sí? Y lo más natural posible, ¿me entendés? Sí. Después están aquellas personas que, así como hablamos recién, de muy jóvenes toman la decisión de hacerse una mamoplastía de aumento y que después, con el paso de los años, ya interfiere con sus actividades y provoca alteraciones funcionales. Inclusive puede llevar a desviaciones de columna, o sea, son muchas, ¿verdad? Desde el punto de vista de higiene postural más que nada, ¿verdad? Entonces, deciden hacerse una mamoplastía de reducción. Y ahí generalmente se quita el implante, ¿sí? Y se le acomoda, ¿verdad? O se coloca un implante más chiquito y se hace otra vez la reconstrucción de la mama, digamos, le dan otra vez la forma más estética posible. Y esa es muy difícil que vuelva a crecer, ¿entendés? O sea, no va a crecer porque en realidad no había una alteración a nivel de la glándula, ¿entendés? Sí, entiendo, profe. Gracias. Dale. ¿Arrancamos, profe? Sí, profe, arrancamos en honor al tiempo. Dale. A tu cargo, ¿Cuánto profe, estamos? entonces. ¿Estamos unos cuantos ya? Sí. Genial. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a continuar. Vamos a hacer como la vez pasada. 8:30 damos una pausita para que se relajen un poquitito, dispersen la mente y continuamos. ¿Está? Genial, profe. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profe. Perfecto. Bien, la vez pasada entrábamos en lo que era ya la intervención kinésica en la fase postoperatoria. Esto es como para refrescarnos la memoria, cosa que ya empezamos a hablar. Nosotros teníamos objetivos inmediatos y objetivos mediatos. Los objetivos inmediatos son aquellos en la que nos enfocamos en
sería en las consecuencias de la cirugía, que sería disminuir el dolor, también tratar la inflamación, disminuir el edema, enfocarnos un poquito en las posturas viciosas que crea, ¿sí? Entonces evitar esas posturas, orientar al paciente sobre el cuidado de sus heridas, sobre cómo movilizarse, sobre cuáles son las posturas correctas durante el periodo de reposo, y también orientarle sobre el uso de las órtesis o elementos de elastocompresión para que puedan evitar complicaciones posteriores o secuelas posquirúrgicas. De forma inmediata, ¿sí? Ya nos enfocaríamos en las cicatrices, ¿sí? Vamos a vigilar esas cicatrices y empezaremos a tratar de forma que no haya adherencias, ¿sí? Vigilar que no tienda a hipertrofia esas cicatrices, o sea, a ser sobrelevadas, o que no tengan aspectos queloides que generalmente nos dan ya indicios en las primeras semanas. Entonces nosotros podemos orientar al paciente y avisar al médico de que hay posibilidad de una cicatriz, de una mala cicatrización, cosa de poder prevenir antes de su aparición. Luego nos enfocaríamos también en recuperar la fuerza muscular y el rango articular de las principales articulaciones que están vecinas a la zona que vamos a tratar, que pueden llegar a tener alteraciones a consecuencia de la cirugía. Trabajar sobre la piel, ¿sí? Sobre el tono muscular, ya que en toda cirugía estética es importante mirar en 3D, que sería el plano muscular, el tejido celular subcutáneo y la piel, ¿sí? Porque de eso depende cómo se va a ver esa persona después de la cirugía o después de cualquier tipo de tratamiento estético. Mejorar la postura, trabajar la propiocepción y prevenir posibles complicaciones. Bien, habíamos hablado que tenemos ciertos recursos terapéuticos y vamos a hablar de los que usamos principal, o sea, en inicio de nuestros tratamientos y que son técnicas bastante, tienen muchas bondades y que tienen pocas contraindicaciones, ¿sí? Por ejemplo, el drenaje linfático manual, que es nuestro recurso, digamos, preciado en los tratamientos postquirúrgicos, ya que además de los beneficios, nosotros podemos aplicarlo prácticamente de forma inmediata. Hablábamos, ¿sí? Como puntos principales del drenaje linfático. Yo del que les voy a hablar, por lo menos de las técnicas establecidas, es del método Leduc. Existen diferentes tipos de métodos, ¿sí? Como Servoder, Godoy, inclusive métodos muy nuevos, ¿sí? Pero cualquiera sea el método, ¿sí? Todos tienen una base de estudios, ¿sí? Tienen una demostración científica, y todos ellos coinciden o sea, tienen el mismo objetivo. Así que cualquiera sea el método que ustedes decidan adoptar, siempre va a tener los mismos efectos que otro método, siempre y cuando se tomen, ¿sí? A rajatabla los puntos, ¿sí? Que diferencian al drenaje linfático de cualquier otra técnica manual, ¿sí? Hablamos de que el drenaje linfático, yo cuando doy las clases de drenaje linfático, para diferenciar, siempre digo que no es un masaje, es una técnica manual, ¿sí? Por la raíz de la palabra, ¿sí? Hablamos de drenaje, ¿sí? Como ser un movimiento que moviliza, ¿sí? Líquidos o fluidos, mientras que el masaje se trata de movilizar estructuras. Entonces,
Cuando hablamos de drenaje linfático, hablamos de una técnica suave, cuyo objetivo es movilizar la linfa y mejorar y acelerar su circulación. Y si existen edemas, el objetivo es que ese edema, ese líquido que se encuentra en la intersticia entre el tejido, entre las células, se reabsorba. Aplicando el drenaje linfático en un paciente, ¿sí?, postoperatorio, nosotros podemos contribuir a que este paciente tenga una recuperación más rápida, que alivia la presión causada por el edema. El paciente que salió a una cirugía, a las pocas horas siente esa presión del exceso de líquido, del edema, ¿sí? Se siente adolorido. Y nosotros con esta simple técnica podemos llegar a aliviar en gran porcentaje esa sensación que tiene de la presión por el edema. Al poder movilizar esos líquidos, evitar la presión, mejoramos la circulación general, lo que va a hacer que se mejoren las cicatrizaciones y la reparación de tejidos. Se estimula a esas células tan importantes que son los fibroblastos para que ellos produzcan, ¿sí?, colágeno y fibras elásticas, y esos son las fibras, las proteínas necesarias para poder volver a hacer cicatrices y que tengan un buen aspecto, o sea, que estén bien modeladas, ¿sí? Aumenta el flujo sanguíneo que ya les dije, y también elimina los desechos metabólicos y promueve el equilibrio hidrolipídico de la piel. Cuando tienen paréntesis y nombres, como en este caso, ¿sí?, y fechas, significa que se hizo un estudio, se hizo una investigación al respecto, y estos son los resultados. O sea, lo que yo le estoy diciendo tiene base científica, ¿sí? Por esta razón, ¿sí?, se puede empezar a utilizar esta terapia, esta técnica, desde las 24 horas a 48 horas posterior a cualquier intervención. ¿Se entiende, chicos, chicas? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno. profe. Entonces, en el caso de los postquirúrgicos de mamas, aparte de disminuir el edema, disminuir la presión, ¿sí?, también puede ayudar a facilitar que la recuperación de las mamas sea, la recuperación de la sensibilidad de las mamas sea cada vez, que sea más rápida, ¿sí? Porque por el corte, esa paciente te va a referir anestesia, o hipoestesia, anestesia cuando no se siente nada, hipoestesia cuando hay una disminución de la sensibilidad en ciertas zonas. Entonces nosotros, haciéndole drenaje linfático, además de todos los otros beneficios que les nombré, podemos ayudar también a la recuperación de la sensibilidad de las mamas, ¿sí? Entonces permite reeducar las mamas al tacto, no solamente el hecho de las técnicas específicas que hacemos para conseguir un drenaje, sino al tener contacto, ¿sí?, de la mano con la piel, estamos haciendo una estimulación sensorial, sensitiva, ¿sí? Entonces, el mismo hecho de tener contacto directo con la piel le beneficia al paciente. Hay varios puntos que hay que tener en cuenta, y esos son los que digo que tenemos que seguir a rajatabla cuando hacemos drenaje linfático. Primero tenemos que saber, como les dije, no confundir con otra técnica de masaje. El drenaje linfático es una técnica muy suave. La presión que se ejerce no supera los 40 milímetros de mercurio. Es prácticamente una caricia. El objetivo no es movilizar los tejidos, sino estimular a algo que llamamos linfangiones, que son como es la unidad, ¿sí?, la unidad funcional del sistema linfático, ¿sí?, que actúa como un corazoncito abriendo y cerrando unas válvulas para que la dirección de la linfa sea hacia un solo lado, ¿sí?
Entonces, nosotros lo que buscamos es que esa agüita, ¿sí? Esa linfa que se encuentra entre los tejidos, ¿sí? Pase de vuelta a los conductos, ¿sí? Que serían los capilares linfáticos, e ingresen, ¿sí? Ya a la circulación linfática por los conductos linfáticos más grandes. ¿Sí? Y con los movimientos que hacemos nosotros estimulamos la movilización, facilitamos la movilización de ese líquido. No es apretar para exprimir, sino estimular a los vasos linfáticos, a los linfangios. Por eso las presiones son suaves, por eso las presiones deben ser, tienen que tener un ritmo, tienen que ser lentas, ¿sí? De 3 segundos aproximadamente, y tienen una dirección. ¿Cuál sería la dirección? De proximal a distal. ¿Qué significa proximal a distal? Proximal a la zona que nosotros queremos drenar. Si estamos queriendo hacer un drenaje hacia los ganglios de la axila, nosotros cuando hacemos la maniobra, ¿sí? De evacuación de los vasos linfáticos, o sea, mover a través de los vasos en el trayecto, lo vamos a empezar lo más cerca de la axila posible y nos vamos alejando hasta llegar a la zona del edema, ¿sí? No desde el edema subiendo hasta la axila. No sé si me entienden. ¿Me entienden esa partecita? Chicas, chicos. Sí, profe, se entiende. No sé si lograron ver el video que le subí. ¿Se paga, profe? ¿De qué era, profe? Ay, no puede ser. Yo no he visto, profe. Yo ya le subí hace 2 semanas el video. Sí, profe, yo vi. Ay, bueno, una por suerte. ¿Sí? ¿De qué era, que les profe? mostré drenaje linfático manual en mamas y abdomen. Ah, Las zonas de trabajo Sí, profe, el de abdomen era cuadrante. es en abdomen. Y después en mamas también les mostré. Les muestro en el video. voy a mirar, profe. Porfa, miren. ¿Por qué? Porque, Sí, profe. porque en la clase es complicado mostrarle los videos porque siempre salen un poco entrecortados. O el sonido no se escucha. Entonces, si ustedes pueden ver, me pueden entender. Por eso yo ya subí el material anteriormente y están los links ahora mismo. Va a estar el link abajo y pueden anotar el link y eso entran directamente a YouTube. Profe, y el facial era que vos ya nos mostraste, ¿verdad? O yo todavía no sé. El facial les mostré ya cuando dimos facial y les subí también el video. Bueno, voy a ver, profe. Está todo el material en la plataforma inamovible, ahí para ustedes, las veces que quieran ver. Miren, bueno. Entonces sigo, ¿ok? Bueno, un punto que también tenemos que tener en cuenta es que el flujo linfático, porque recuerden, nosotros tenemos 2 redes linfáticas. ¿Qué significan redes? Son como un montón de redecillas que transcurren en el cuerpo. Tenemos una profunda que transcurre entre el músculo y la fascia. Sí, es profunda por eso. Prácticamente nosotros cuando hacemos un drenaje linfático manual no trabajamos sobre esa red. Esa red es más chiquita que la red superficial. La red superficial está por debajo de la piel. Por eso es que nosotros cuando hacemos las técnicas de drenaje trabajamos sobre esa red superficial. Cuando existen, ¿sí?, procedimientos quirúrgicos de cualquier índole, normalmente los cortes, o en el caso de una liposucción, la entrada de la cánula altera ese flujo sanguíneo, ese flujo linfático. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que si hay una alteración del flujo, buscar alternativas para conseguir hacia dónde drenar, si supongamos hay una cicatriz o un corte
hacia el camino que nosotros estábamos yendo, ¿sí? Como si fuese que están transitando por el centro y los campesinos están haciendo huelga y ustedes, no sé, querían ir hacia Mariscal López. Entonces van a tener que buscar una ruta alternativa que quizás sea más larga y les toque rodear para llegar a su objetivo, ¿sí? De la misma manera se trabaja para hacer drenaje linfático. Y a eso se le denomina, ¿sí?, derivaciones, que también les hablo en los videos, ¿ok? Bien, ¿ven esta dirección? Sí, profe, se ve. Le pueden hacer un screen de pantalla y esa dirección entran y van a ver el video de drenaje linfático. La vez pasada le abrí y no salía el sonido, ¿se acuerdan? Sí, no salía el sonido, pero se vio todo, casi todo el video. Se vio y se entendió, ¿verdad? Sí, Y bueno, y ahora pueden tener esto y entrar las veces que quieran para sacarse todas las dudas, ¿ok? Y después me pueden preguntar en la siguiente clase. Bien. Otra de las estrategias terapéuticas que tenemos para los procedimientos postquirúrgicos es la utilización de agentes físicos, y uno de ellos, que es la niña bonita de los postquirúrgicos, es la terapia ultrasónica. Todos somos kinesiólogos, creo, ¿sí? Pero igual les voy a explicar como si no lo fueran. La terapia ultrasónica, saben que son ondas sonoras, ¿sí? Que actúan como ondas mecánicas, ¿sí? Son vibraciones sonoras no audibles con una frecuencia mayor, ¿sí? Saben que la frecuencia va de 16.000 a 20.000 hercios y que se van a propagar en los tejidos y producen un movimiento ondulatorio que hace que haya compresiones y expansiones periódicas. La energía transmitida por esas vibraciones, ¿sí? Que también se dan a nivel de las moléculas a través del medio, ¿sí? Se va propagando la onda a través de los tejidos, ¿sí? Bien, cuando se utiliza con fines terapéuticos, nosotros tenemos rangos de frecuencia que van de entre 500 kilohertz y 3 megahertz, que serían 3 millones, si no me equivoco, son 3 millones de hercios, ¿sí? Bien, cuando nosotros hablamos de frecuencias en el ultrasonido, hablamos justamente de esto, de cuáles son, cuánto es la cantidad de ondas sonoras que van a pasar en un tejido, ¿sí? Nosotros en Kinesio, ¿sí?, tenemos, digamos que se nos ofrece ultrasonidos de 3 tipos de frecuencia, o de 2 tipos, ¿sí? El de 1 MHz, en algunos casos el de 1.7 MHz y el de 3 MHz, ¿sí? Cuando hablamos de una frecuencia 1 MHz, ¿sí?, estamos hablando del equipo que se puede utilizar para trabajar en tejidos con una profundidad mayor, ¿sí? Con una profundidad de por lo menos 3 a 5 centímetros, ¿sí? Y es la que usamos en fisioterapia para lesiones musculares profundas, ¿sí?, entre otras. O en estética, para aquellos pacientes con una grasa subcutánea muy gruesa, ¿sí?, que el colchón subcutáneo, ¿sí?, llegue a 3 o 5 centímetros. Cuando decidimos usar una frecuencia de 3 MHz, es cuando las lesiones son más superficiales, ¿sí?, o el tejido al que queremos llegar, ¿sí?, no supera profundidades de 1 a 2 centímetros. ¿Sí? Entonces, la frecuencia recomendada para el trabajo en estética, en dermatofuncional, es la de 3 MHz. ¿Sí? Cuando hablé de 1.7, hay algunos equipos que vienen combinados,
que viene con las 3 frecuencias. Y cuando es de 1.7 hablamos de tejidos intermedios, ¿sí? De una profundidad aproximada de 4 centímetros, ¿sí? 3 a 4 centímetros. Bien. Bueno, una vez que nosotros seleccionamos el ultrasonido, tenemos que tener en cuenta una cosa, varias cosas en realidad, pero una en particular, que este es un agente físico que tiene como efecto, ¿sí?, el aumento de temperatura a nivel de los tejidos, o sea que produce calor. Entonces, cuando nosotros decidimos usar en una fase aguda, en un paciente postquirúrgico, debemos tener en cuenta, ¿sí?, la dosis que vamos a utilizar, ¿sí? ¿Me siguen? A ver un poquito, a ver si me están entendiendo. Sí, profe, Sí, se profe. entiende súper bien. ¿Entiende bien? Bueno, voy a mirar sus caras porque esto quiero hablar con ustedes. A ver. ¿Cuáles son los equipos de ultrasonido que ustedes más conocen? O sea, hablando de frecuencia. ¿Tienen experiencia con ultrasonido? ¿Cómo arman sus dosis? Pueden prender sus camaritas, así podemos interactuar todos. La verdad que yo tengo uno portátil, profe, que es chinito nomás, no es de marca. Entonces, súper importante que hablemos de esto, porque la vez pasada en una clase surgió eso. ¿Cómo yo armo una dosis en un equipo que ya viene preestablecido su dosis o tiene 3 nomás y se gradúa con lucecitas, me dicen, ¿verdad? Exactamente es ese, profe, el que se gradúa con las lucecitas nomás. Perfecto, bien. Ahí tenemos algo para charlar. ¿Alguien más? Yo estoy muy fea, profe, no quiero prender mi cámara. Igual todos estamos feas un viernes a esta hora. Díganme quién no salió de su trabajo. Yo estoy hecha pelota. Toda hinchada. Dicho sea de Yo paso. estoy dando de mamar, profe, así que por eso estoy apagando mi cámara. Bueno. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién tiene experiencia con ultrasonidos? O tiene una duda, tiene un equipo ultrasonido y no sabe cómo armar la dosis. Este es el momento de sacarse la duda. Yo Profe, acá tu otra ¿cómo sería, cosa por te quiero ejemplo, preguntar, profe. cuando un equipo está preestablecido, o sea, ¿Sí? el ultrasonido en el aparato, ¿hay manera de configurar eso No, pero para la dosis? tener el manual O para sea, saber. Estos equipos chinitos, les digo, suelen tener una, creo que es para graduar leve, media, grado, si no ajá. me equivoco. Bueno, En eso que el tiene caso, por que ejemplo, ver, de los aparatos en este caso de Meditea, por ejemplo, ajá, en los que son de marca, ya sea Meditea, SEC, en eso, por ejemplo, sí se puede sí. modificar la frecuencia de acuerdo a lo que vos necesitas. Frecuencia del ultrasonido depende del equipo que compras, pero después estás para Ajá. armar tu dosis. Y en el ultrasonido, hablando del ultrasonido, porque tenemos muchos equipos y nos vamos a ir por las ramas, pero hablando del ultrasonido, les doy un repaso. Para armar la dosis del ultrasonido, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver los factores modificables, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros que podemos modificar? Y ahí pueden agarrar su cuadernito porque no está en el material y pueden ir anotando. ¿Cuáles son? Primero, la frecuencia. Generalmente en los equipos, por más caros que sean, ¿sí?, por más de marca que sean, la frecuencia ya viene preestablecida en el ultrasonido. ¿Por qué? Los que vienen complejos con los 3 salen muy caros. Entonces, si nos dedicamos a estética, compramos directamente el de 3 MHz. Y si nos dedicamos a fisioterapia, ¿sí?, de rehabilitación, compramos el de 1 MHz porque es el que más usamos. Eso es lo que suele pasar. Entonces, ya tenemos preestablecida la frecuencia.
Ahora bien, voy a iniciar mi video porque está apagado. Bien. Entonces, Profe, el mío dice 1 MHz por él. bueno, pero seguramente su intensidad va a ser baja. La intensidad de No, acción. y tiene 3 puntitos rojos y tiene o sea que dos botoncitos, uno de arriba, otro abajo, ¿verdad? Y apretás el de arriba y uno se prende, una lucecita. Si querés más intenso, otra lucecita. Y así. Tiene 3 niveles de intensidad. El que se modifica es la intensidad. ¿Sí? La Ya. potencia en la que La entran potencia, ya. tus ondas sonoras. ¿Entendés? Ya. No la cantidad. ¿Me estás Ya. entendiendo? Sí. Bien. Entonces, pero eso no tiene que ver con la penetración. ¿Sí? Si es de 1 MHz, estamos hablando de una penetración de 3 a 5. ¿Entendés? Centímetros. Pero posiblemente su intensidad sea baja y ahí yo puedo inclusive también jugar con la penetración, el tiempo de aplicación y la modalidad. Y ahora vuelvo a lo que estaba diciendo. Existen parámetros que yo voy a utilizar para armar mi dosis, para poder hacer, por ejemplo, una dosis baja, una dosis media y una dosis alta. ¿Sí? ¿Cuáles son esos parámetros que yo voy a utilizar? Una es la frecuencia, que ya hablamos, que generalmente viene preestablecida. Después, otra es la intensidad. La intensidad en los equipos que nosotros usamos vienen de una intensidad de 0,5 watts por centímetro cuadrado. ¿Sí? Y en los que podemos modificar, podemos subir de 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, y hay algunos equipos que llegan a 3,3. Otros ya. Ese es el máximo de intensidad. Bien. Otro parámetro que vamos a ir a modificar es la modalidad. La modalidad vienen en dos, ¿sí? Que es la pulsada y la continua. ¿Qué significa? La pulsada, en que se va emitiendo de forma intermitente las ondas de ultrasonido. Si es que le damos como sonido, sería pip, 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 ¿sí? Hay algunos equipos en los que se puede modificar la intensidad. ¿Me están viendo? Yo sí te Hola. veo, profe. Porque yo dejé Sí, de se te ver. ve, profe. Ahí está, ahora sí les veo otra vez. Bien, entonces hay algunos equipos en que se puede modificar inclusive la modalidad pulsada, que pueden poner 10%, 20%, 30%, ¿sí? Hasta el 70, 80%, ¿sí? Hasta el 60% podemos hablar de una modalidad pulsada. Cuando ya tenemos 80% hasta 100, ya prácticamente es continuo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros le vamos subiendo, es cuántas veces, o sea, qué tan rápido es la intermitencia de las ondas, ¿ok? Y entonces tenemos modalidad, frecuencia, intensidad. Y por último tenemos el tiempo, ¿sí? Porque el tiempo de aplicación también es necesario para que nosotros armemos nuestra dosis. ¿Sí? Cualquiera de esos parámetros se pueden modificar para que ustedes puedan armar una dosis leve, media o moderada. Les doy un ejemplo. Si quieren utilizar en un paciente postquirúrgico, para empezar, yo les dije en la clase pasada, por precaución, porque es un equipo que produce calor, sea la dosis que sea, nosotros empezamos a aplicar en postquirúrgico recién al 6º o 7º día. ¿Sí? Hay bibliografías, y es que se rebuscan en internet y en libros que dicen que se puede utilizar a las 48 horas. Nosotros, para evitar la movilización en exceso de ese tejido que fue injuriado y para evitar la producción de calor, empezamos a utilizar yo empiezo a utilizar a partir del 6º o 7º día. Hay otras bibliografías que inclusive indican recién a partir de la 2ª semana. Bien, a mí me va bien
utilizando a partir del sexto o séptimo día. Pero hago una dosis baja. ¿Qué significa una dosis baja o leve? Frecuencia de 3 MHz, intensidad de 0,5, modalidad continua, ¿sí? Y un tiempo de acuerdo al cuadrante. Si es un cuadrante de 10 por 10, que está muy inflamado, en vez de aplicar 7 minutos, aplico 4 o aplico 5, ¿sí? Entonces, ahí hago una dosis bajita, bajita. En contrapartida, un paciente de 4 semanas posquirúrgico con un posible indicio ya de fibrosis cicatrizal o hiperfibrosis, y que yo quiero que se remodele bien esas fibras de colágeno y no quiero que se quede ahí una fibrosis, una pelotita. Quiero una dosis alta, muy alta. Entonces, voy a utilizar frecuencia de 3 MHz, ¿sí? Siempre y cuando sé que mi lecho subcutáneo es más delgado de 2 a 3 centímetros. Modalidad continua, una intensidad que puede ir de 2, 2.5, y si quieren, y el paciente no sufre dolor, 3, ¿sí? Y una modalidad continua. Y un tiempo de hasta 10 minutos por esa zona. Entonces, ¿yo ahí qué hago? Estoy aumentando y estoy haciendo una dosis altísima de ultrasonido. ¿Se entiende? Es así como yo modifico mis parámetros para poder armar las dosis. Ahora, tengo los equipos preestablecidos. Si hablamos de 1 MHz, y que generalmente esos equipos no vienen con modalidad pulsada en modalidad continua, ya vienen directamente continuos. Entonces, lo que se modifica es la intensidad. Para asegurar, no utilizo en pacientes agudos, utilizo recién a partir de la segunda semana, e inicio leve, mientras más agudo mi paciente, y voy aumentando de acuerdo al paso del tiempo y mi necesidad. ¿Se entiende? Por eso es importante leer el manual. Bien, ¿me entendieron hasta ahí? ¿Se entendió bien? Sí, genial, profe. Perfecto, Sí, profe, se entendió súper bien. genial. Bueno, entonces vamos otra vez a mi diapositiva. Y les decía que la graduación, muy utilizada en fase inflamatoria de la reabsorción de hematomas, ¿sí? Como fase Profe, no aguda. se ve nada en tu pantalla. ¿Y por qué no compartí? La profe se olvida, espérenme. Ahora sí, comparto de vuelta. Gracias por avisarme porque yo hago de forma automática y se me... Bien. Ahora sí. Ahora sí, profe. Entonces, el ultrasonido es nuestro equipo de elección, inclusive en posquirúrgicos agudos. ¿Por qué? Porque en fase inflamatoria, en fase aguda, sirve para la reabsorción de hematomas, la disminución de fibrosis, mejora aún más la nutrición celular. ¿Por qué? Porque aumenta el flujo sanguíneo, produce una reducción del edema, de la hinchazón y por ende del dolor, ¿sí? En consecuencia, produce una mejor circulación sanguínea y linfática. Y como ven, tienen otra vez nombrecito con fecha, que significa que está estudiado y demostrado. Bien. Entonces, esto como repaso, sabemos que los principales efectos terapéuticos del ultrasonido son antiinflamatorio, analgésico, fibrinolítico, que significa que rompe el tejido fibroso y que ayuda a la remodelación, ¿sí? Regeneración de tejidos y reparación de los tejidos blandos y la relajación muscular. Bien, entonces hay estudios como el de Young y Leeson, ¿sí? Que han informado que en pacientes, o sea, que en zonas de tejido isquémico, ese tejido que está a punto de morir, tejido isquémico crónico, puede llegar a beneficiarse con el ultrasonido. O sea, yéndonos un poquito hacia los extremos para que se entienda, por ejemplo, en un paciente que sufre escaras por presión, ¿sí? Y volviendo a posquirúrgico en aquellos pacientes que están teniendo una isquemia
en un colgajo, ¿sí? O en el mismo complejo areola-pezón. Entonces, puede haber beneficios de la aplicación de ultrasonido terapéutico. ¿Por qué? Porque al aumentar el flujo sanguíneo también ayuda a formar nuevos capilares y en ese tejido que está a punto de morir por falta de circulación, se restablece rápidamente la circulación. Hay todavía controversias, pero hay ciertos estudios que han demostrado que puede favorecer. El uso de ultrasonido es beneficioso para promover y acelerar la cicatrización, para reparar los tejidos, teniendo efectos sobre el aumento de la síntesis de proteínas, el aumento de absorción de calcio y la liberación de sustancias vasodilatadoras. ¿Ven esa dirección de YouTube que está ahí? Es del otro video que les tengo subido. Voy a abrirles de vuelta, no se va a escuchar el sonido, chicos, pero miren por lo menos la técnica, yo le voy a ir explicando, ¿sí? Y después ustedes cuando tengan tiempo entren al canal. ¿Les parece bien? Sí, profe. Bien. Les estoy mostrando cómo se configura el equipo. Ese es mi equipo, es el equipo de Meditea. Ese equipo ya viene con 3 frecuencias. El de 1 MHz, 1.4 y 3.3. Ahora miren, vamos a armar una dosis. Y ahí tenemos frecuencia, tiempo, modalidad e intensidad. Y ahora les voy a armar una dosis para utilizar en pacientes agudos, o sea, una dosis leve o baja. Bueno, elegí pulsado al 20% y una intensidad de 0.5 o 1. Bien. Eso es el cabezal y le estoy mostrando, no sé si puedan ver bien, cómo se ven las vibraciones del ultrasonido en un medio líquido. Lo que coloqué fue agua sobre el cabezal para que vean. Obviamente no se ve tanto porque yo no tomé en cuenta que puse una dosis muy bajita. Bueno, ahora les muestro cómo se trabaja por cuadrantes en el ultrasonido. En un cuadrante de 10 centímetros tienen que trabajar entre 7 a 10 minutos. Lo importante es tener en cuenta que hay que aplicar totalmente el cabezal, ¿sí?, a la zona donde van a aplicar. Los movimientos que deben hacer siempre deben ser lentos, ¿sí? Y trabajar todo el cuadrante, ¿sí?, para que puedan pasar la misma cantidad de ondas de sonido en todas las áreas.
Hola chicos, ¿se vio? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Al menos. ¿Tienen alguna pregunta sobre el video? Sí, se entendió, profe. Yo quiero preguntar algo, profe. No sé si yo nomás no atendí o no entendí. ¿Qué uso tendría el ultrasonido en el abdomen? ¿Para drenaje linfático? Un montón. No. El efecto del ultrasonido también facilita al drenaje linfático, de hecho, pero como les dije, tiene muchos efectos, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a usar en postquirúrgico, nuestro objetivo del uso del ultrasonido es más que nada para disminuir el edema con el efecto antiinflamatorio, ¿sí? Y con el efecto fibrinolítico, ¿sí? Para que esa fibrosis que se genere de forma adecuada con nuestras fibras bien modeladas, porque eso tiene un proceso de modelación. Y cuando ese proceso de modelación, porque en una piel que se operó, principalmente en una técnica quirúrgica, ¿sí? Sí o sí, lo que buscamos después es que se vuelva a pegar esa piel al tejido muscular, ¿cierto? Bueno, ese tiene un proceso cicatrizal y como todo proceso cicatrizal puede tener una alteración. Y generalmente la alteración cicatrizal que más vemos es la hiperfibrosis secundaria. O en mamas, ¿sí? Primero tenemos la aparición de seromas, que hablamos que era la acumulación de líquido, y después la cicatrización, que queda esa hiperfibrosis dura o cordones fibróticos. Entonces nosotros, el objetivo que tenemos con el ultrasonido es que ese proceso de cicatrización sea lo más normal posible y que esas fibras se vayan produciendo y se vayan dando de forma modelada, ¿me entendés? De una forma menos aguda, ¿sí? Si nosotros ya tenemos aparición de seromas, por ejemplo, en donde ya estamos sospechando que va a haber una hiperfibrosis o una mala fibrosis, también se le denomina, donde empezamos, no sé si alguna vez tuvieron contacto con pacientes postquirúrgicos, donde se sienten ya bolitas duras, ¿sí? Uno toca y se siente la cicatrización, ¿verdad? Son como unas bolitas duras o unos cordones. Entonces ahí utilizamos el ultrasonido con el objeto fibrinolítico. ¿Para qué? Para que se rompa ese tejido mal modelado y se regenere, se vuelva a producir y se modele bien, ¿sí? Para que se pegue bien al plano muscular. ¿Se entiende? Contesté tu pregunta. Sí, profe. Ah, Otra cosa que te quería preguntar, nada que ver, yo otra vez, profe, mi pregunta, pero que te quería preguntar porque no pude entrar la vez pasada en la clase. Profe, las estrías que son las estrías, vamos a decirle, moradas, violáceas, esas se pueden, estrías eh, rosadas. rosadas, perdón, ¿y sí? Ah, sí. Porque si está No las medio blancas, violeta, ya un moretón. no, no las blancas es lo que te quería decir, o sea, que serían Sí, las nuevas, por decirlo de rosaditas. alguna, sí. Las rosaditas. O sea, Esas, profe, con la punta de diamante, se sí, puede. tengo un déjà vu. Se me hace que ya hablamos de eso. Pero Sí, sí, profe, yo siempre te pregunto, ¿cuál es la técnica, o sea, sí, qué podría utilizar? podés usar diferentes, desde el ultrasonido, con algún reestructurante, ¿sí? Con algún tipo eh, mm, eh, ¿cómo es? Activo que ayuda a la cicatrización, porque es una cicatriz, ¿eh? Inclusive colágeno, vitamina C te puede ayudar, ¿sí? Aplicás ultrasonido, puedes usar radiofrecuencia para hacer un modelado para que se generen de vuelta nuevo tejido, ¿sí? Y puedes usar con el mismo objetivo las puntas de diamantes. ¿Mm? Y yo les decía, no te va a solucionar, pero son varias aplicaciones, ¿sí? Y también puedes ayudar con otros métodos, por ejemplo, algún suplemento vía oral y demás, como colágeno, vía oral.
La verdad que van aclarándose, ¿verdad? O sea, se van disipando, ¿verdad? Porque estoy haciéndole ya un tratamiento de, a ver, un poco, un mes más o menos. O sea, Y eso se puede aplicar tranquilamente una vez por semana y apoyándole sí, con esto. Y es hacerlo hasta que se vaya atenuando. En 2 o 3 sesiones no vas a lograr luego que desaparezca. no, claro, no, y es consciente, pero estaba dudando de hacerle la punta de diamante porque No, la no punta de sé. diamantes anda súper bien. Sí, el objetivo también es eso, que produzca nuevas fibras. Ah, bueno, ¿Mm? le voy a colocar nomás ya entonces la punta de No, diamante. para cicatriz. Eso es porque no estás viendo los videos que están subidos. No te hablamos durante la Hay que mirar Pero, profe, no hay video de punta de diamante o sí hay. Me el muero si hay, profe, y yo no he visto. rostro, en rostro. La forma en que aplica en rostro puede aplicar en cuerpo. De la misma forma. Y también cuando hablamos del tratamiento en estrías, está Jesús, no escuché nada, profe, no sé. que el Alguien. que el video de la clase también está cuando hablamos de esos temas. Profe, yo acá no te escucho. ¿Me escuchan La verdad todos? que sale un poco entrecortado porque hay algunas que no apagan su micrófono. Yo Entonces, te escucho tipo, Salió bien, la hablan a profe. la par. conversación de alguien Sí. que estaba en una pequeña reunión de viernes. Sí, por eso yo no entendí nada, profe, de lo que me dijiste. Porque yo lo que A te la pregunté. ¿Dónde nos quedamos? Y yo te pregunté si había algún video de punta de diamante. Sí, Porque de yo no he rostro, visto. de rostro. Todo de Ah, ahí. rostro y dura casi 30 minutos, si no me Ah, equivoco. bueno, voy a mirar un poco, profe. Sí. Y después está el video de la clase donde hablamos, ¿sí? Cómo aplicar en estrías. Y yo pico dónde estaba cuando eso, profe. Buena pregunta. Bueno, Bueno, profe, gracias. continuamos entonces, aunque ya llegamos a 1:30. Ya tienen que ir a levantar su glicemia, su empanademia, su sandwichemia, su cocaemia. Bien. Y nos vemos, ¿y 40? ¿Mm? Dale. Bueno, profe. Bueno, si tienen preguntas, vuelven a preguntarme, ¿ok? A la vuelta. Ok. Chao, chao. Hola. Hola, profe. Recuperadas. Hola. Hola, profe. ¿Ya regresaron? Ya Hola, estamos de vuelta. profe. Ya, Ah, profe. bueno, entonces vamos a continuar, ¿sí? Bien. Otro agente físico que nos va a servir de gran utilidad en los postquirúrgicos. ¿Están viendo la proyección sin problema? Sí, profe, se ve muy bien. Dale. Otro de los agentes físicos que nos va a servir como buena herramienta para tratamientos postquirúrgicos es la radiofrecuencia. La radiofrecuencia, saben que es calor profundo, ¿sí? También se conoce como tecaterapia en fisioterapia. Lo que se usa es alta frecuencia, una alta frecuencia que va entre 0.3 a 1.5 MHz, dependiendo siempre del fabricante. Debido a esta no se producen efectos de excitación muscular,
sino que provoca un incremento de temperatura, ¿sí?, en los tejidos. O también se denomina diatermia, que es el aumento de temperatura a nivel profundo. Hoy no vamos a hablar mucho sobre las especificaciones de la radiofrecuencia. Hablamos un poquito de radiofrecuencia a nivel facial, pero en el siguiente módulo vamos a hablar del equipo específicamente y sus aplicaciones, ¿sí? Bien, el punto es que produce alta frecuencia, utiliza corrientes de alta frecuencia, y lo que provoca a nivel del tejido es un incremento de temperatura a nivel profundo. En medicina estética o en dermatofuncional, la radiofrecuencia es utilizada como agente principal para combatir la flacidez cutánea, ¿sí? Para mejorar la elasticidad de la piel, ¿sí? Y lo que hace es mejorar la elasticidad y la fuerza tensora de las fibras de colágeno, ¿sí? ¿Y cómo logra eso? Porque también estimula a los fibroblastos para que produzca nuevo colágeno, o sea, se estimula la producción de, estimula la acción de los fibroblastos para que se dé la neocolágenogénesis. ¿Qué significa? Que es la nueva producción de colágeno. Bien, esto vamos a pasar ya a otro tipo de terapia. ¿Por qué? Porque las especificaciones, todo lo que sea la dosis de la radiofrecuencia, los tiempos de aplicación, inclusive, todos los detalles, indicaciones, contraindicaciones, vamos a hablar en los siguientes módulos, así que no se apuren si es que no hablamos demasiado hoy, ¿sí? Un tema más algo más que le quiero comentar es que la radiofrecuencia en postquirúrgico no se utiliza inmediatamente. Se utiliza como agente de utilización inmediata. O sea, por lo menos 6 semanas después del procedimiento quirúrgico, cuando ya no es agudo, porque acuérdense que produce un aumento de temperatura, ¿sí?, a nivel de los tejidos. Entonces no lo podemos aplicar de forma temprana. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, se entendió, profe. Bueno, Sí, otra estrategia, otro elemento terapéutico que tenemos es la kinesioterapia, o sea, aplicación de técnicas manuales. La movilización de los tejidos en etapas tempranas de la cirugía no está indicada. Si hablamos de cirugías de mamas, ¿sí?, se indica la movilización de la prótesis, ya hablamos un poquito, y les decía que las microtexturadas estaban indicadas la movilización, ¿sí? Si bien ellas son las que menos posibilidades tienen de encapsularse, sí se puede movilizar, y se suele movilizar hacia todos los planos, arriba, abajo y a los lados, cosa de conseguir un movimiento natural del implante, ¿sí? Pero en el caso de las texturizadas, ¿sí?, o cuando una agresión, mucha agresión en el procedimiento quirúrgico, no está indicada la movilización temprana. Entonces ustedes tienen que tener conocimiento sobre todo el procedimiento quirúrgico, si hubo o no problemas, si hubo mucho sangramiento, si hubo mucho sangrado, ¿sí?, durante el procedimiento, ¿sí? Estar en contacto constante con el médico tratante, para saber justamente qué estrategias terapéuticas introducir en su tratamiento. Bien. Cuando existe la aparición de fibrosis ya en una etapa no muy temprana de la cirugía, ¿sí?, se recomienda la digitopuntura, ¿sí?, o la movilización, que es tomar con la mano, con los dedos, la zona de fibrosis, después de haber aplicado, por ejemplo, ultrasonido para ir ablandando, movilizar con el objetivo de romper las adherencias cicatrizales, ¿sí?, porque una fibrosis es una cicatriz, para que se produzca la remodelación posterior. Otro de los elementos importantes dentro de la kinesioterapia es la movilización de la cicatriz
habíamos hablado, no sé si ya les había dicho, pero la cicatrización tiene un proceso, ¿sí? En el cual nosotros no podemos intervenir, ¿sí? En etapas tempranas porque podemos alterar el proceso cicatrizal. O sea, posterior a las 2 semanas, si visualizamos algún problema de sobrelevación de la cicatrización o de retracciones o adherencias, podemos recién intervenir, ¿sí? Antes de las 2 semanas no tocamos la cicatriz, principalmente si estamos hablando de cicatrices posquirúrgicas de mamas, por ejemplo. Bien, las formas de movilizar la cicatriz son varias, ¿sí? Desde el pinchar la cicatriz y movilizar en los planos contrarios a las adherencias, o movilizar, ¿sí? Como se ve en la imagen, en círculos, ¿sí? De forma longitudinal, de forma horizontal, inclusive la famosa, el famoso masaje debridante, que es la movilización en Z. Bien, cualquiera de esas opciones son bien aceptadas, siempre y cuando sean, digamos, bien aplicadas sin producir ningún daño. Y ven en la imagen también que hay como unos parchecitos transparentes. Esos parchecitos transparentes pueden ser de 2 tipos ¿cómo es? 2 tipos de parches, uno que es hidrocoloide y el otro que es silicona, ¿sí? Eso se recomienda para mantener aplanadas las cicatrices. Si la paciente tiende a una cicatriz sobrelevada o queloide, ¿sí? O sea, una cicatriz hipertrófica, se le suele recomendar la aplicación de compresión de la cicatriz, y lo que hacemos es indicarle o un parche hidrocoloide o una silicona, ¿sí? Una planchita de silicona. Eso se coloca por lo menos 12 horas, ¿sí? 8 horas, 12 horas, luego se retira para dejar respirar la piel, ¿sí? A veces se coloca el gel cicatrizante y por encima el parche, ¿sí? Y se va controlando el proceso cicatrizal. Bien, ¿me siguen hasta aquí, niñas? Niños, Sí, no, profe. creo que hay varones también. Bueno, otro de los elementos interesantes utilizar para colaborarnos, principalmente en lo que es el drenaje linfático, es el vendaje neuromuscular o taping, ¿sí? Taping de tipo, la aplicación de tipo linfática. El método para mejorar el drenaje linfático. Acá ven 2 imágenes, en donde se coloca uno, ¿sí? Lateral a la mama y otro directamente sobre las mamas, ¿sí? Eso depende de la zona del edema que ustedes quieran drenar, ¿sí? El edema que quieran drenar, y eso se dirige hacia la zona ganglionar donde se quiere efectuar el drenaje. Por ejemplo, en mamas se puede usar hacia supraclaviculares o hacia axilares. En el caso que haya algún tipo de alteración en el flujo a nivel axilar o supraclavicular del mismo lado, ¿sí? Se hace del lado contrario. Y ahora voy a salir de la pantallita. ¿Me pueden ver? ¿Sí? Bien. Y les quiero mostrar taping. ¿Alguien tiene experiencia en los kinesiotape? Hola. Charlemos. Hola, profe. Al menos yo sí, en la parte de inflamación a nivel articular funciona bastante, O sea, usaste al ya la menos en mi técnica experiencia. linfática. De drenaje, sí, Sí, de drenaje, un perfecto. pulpito. Genial, bien. ¿Alguien más tiene experiencia en el tape?
Cric, cric. ¿Nadie? Bueno, entonces presten atención y si tienen dudas, me van preguntando, ¿ok? Bien. El vendaje neuromuscular, ¿sí? O el kinesio tape, es un vendaje adhesivo, perdón. Ah, Disculpen, las cajitas estaban guardadas. Y tenía, parece, un poquito de polvito. Bien. Ah, bueno, utilizaron las técnicas articulares, me dicen acá en el chat. Bien. Entonces, el vendaje neuromuscular o kinesio tape, ¿sí? O tape, o taping, ¿m? Es un vendaje adhesivo, ¿sí? Que tiene cierta elasticidad, cuyo objetivo, ¿sí? Es, digamos, imitar la elasticidad de la piel, ¿ok? Tiene poros para permitir que la piel respire y es un vendaje que está indicado para diferentes tipos de aplicaciones, desde técnicas articulares para estabilización, ¿sí? Como para estimulación e inhibición muscular, ¿sí? Estimulación sensorial y en el caso que les voy a mostrar, para ayudar al drenaje linfático, ¿sí? Que es la técnica linfática. Bien, cada una de las aplicaciones tiene sus puntos específicos a tener en cuenta para aplicar. No es que compramos la cinta, cortamos y pegamos, ¿sí? No tiene ningún agente activo, o sea, no tiene ninguna medicación. Y los colores es indistinto, tiene más que nada una acción de cromoterapia. ¿Qué significa para aquellas personas que creen digamos, en el efecto de los colores, ¿sí? Como energías, que sería cromoterapia, ¿sí? Es ese el efecto que tiene. Pero no es que viene clasificado según los colores para alguna patología. Porque sé que en el mercado, cuando se venden y se ofrecen, a veces se ofrecen así. ¿Está? Bien. Esta marca específicamente, que es el Kinesio Tex, no es que yo venda o promocione, pero es una marca que a mí me dan, ¿sí? El Kinesio Tex tiene otra vez varias presentaciones, ¿sí? Tiene la presentación Classic, que es como para poder utilizarlo de forma general, habitual. Después tiene una presentación Gold, que es esta, que tiene mayor adherencia. Y esta que es la que más uso, que es la Light Touch, que viene en colores suavecitos, más que nada porque tienen su adhesivo es menor y está indicado para pieles sensibles, ¿sí? Y en el caso de pacientes postquirúrgicos, que la piel está, digamos, muy sensible, anda bien este tipo. O para bebés también utilizo, ¿está? O para personas que tienen alergias y demás, ¿bien? Entonces, lo primero que tienen que hacer es limpiar la zona de aplicación. Lo segundo es saber por qué o para qué van a aplicar, ¿sí? Tienen un postquirúrgico, una paciente postquirúrgico de mama, ¿sí? Están haciendo un tratamiento, ¿sí? Es aguda, tiene 4 o 5 días, y durante 3 días ustedes no le van a ver a esa paciente, ¿sí? Ponerle, fue feriado viernes, sábado, domingo no atienden, lunes pasa algo. Entonces, 3 a 4 días, esa paciente no va a recibir un tratamiento. Entonces, a modo de que ustedes aseguren un buen drenaje linfático y que ese paciente no esté totalmente, digamos, sin ningún tratamiento, ninguna terapéutica durante ese tiempo, ¿sí? Pueden decidir aplicarle Kinesio T, como para mandar al kinesiólogo a su casa, por decir, ¿sí? Bien. Limpian la zona, dicen voy a aplicar una técnica linfática, dicen va a ser en la mama, ¿sí? Supongamos quieren drenar toda la mama. Recuerden que la mama tiene 2 áreas de drenaje, la supraclavicular y la axilar. Entonces pueden hacer 2 pulpitos, uno que drene hacia la axila
y otro que drene a la supraclavicular, ¿sí? La parte, cuando hacemos ese drenaje, tenemos que dividir a la mama en dos mitades, una mitad interna y una mitad externa, ¿sí? Entonces, la mitad interna colocamos nuestro kinesio tape y vamos a drenar hacia supraclaviculares, y la externa vamos a colocar nuestro kinesio tape y vamos a drenar a nuestra axila. Si por algún motivo hay interrupción en alguno de estos, tenemos que llevar todo nuestro drenaje hacia el lado contrario, ¿sí? Entonces van a usar más pulpitos. Bien, vamos a hacer la técnica simple en la que queremos drenar acá. Les voy a mostrar cómo se corta y les voy a explicar cómo se pega, nada más, ¿sí? Bien, entonces, para lograr esto, que es el pulpito, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un área de sujeción, que es el área de ancla, ¿sí? De anclaje, y esta área se va hacia la zona que vamos a querer drenar, y estos serían como los bracitos que le van a dar camino, ¿sí? Para el drenaje hacia el ganglio, ¿sí? Entonces, mido primero desde donde quiero llevar hasta la zona que quiero drenar, desde la zona del edema hasta la zona que quiero drenar. Una vez que mido, corto, también hay que tener en cuenta que la tijera que utilizan, ¿sí? Sea una tijera filosa, porque parece simple, pero después cuando quieran cortar se les va a armar un guarará. Me ha pasado, tengo años haciendo esto, por eso parece fácil. Bien, una vez que cortan, van a ver que el tape tiene rayitas para seguir, ¿sí? Para poder medir y seguir. Bien, después siguen las rayitas, ¿sí? Que van marcadas para que les salga bien las tiras, ¿sí? Bien. Cortan, chinqui, 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 hasta que les salgan así las tiras, ¿sí? Y por último, la zona del extremo tienen que redondearla. ¿Por qué? Porque si la dejan recta, se despega. ¿Mm? Bien. Y las puntitas de las tiritas también las redondean. ¿Ok? Una vez que realizan esto, lo que van a hacer es despegar el ancla, ¿sí? Rompen el papel sin despegar, se rompe el papel. Despegan el ancla y colocan hacia la zona ganglionar que quieren drenar, que es esta. Bien. Luego agarran la primera tirita y direccionan hacia el área que van a drenar. Si este es nuestro edema, todo el círculo de la mama, todo el círculo de la mama hasta acá. No importa si mi pulpito pasa hacia el otro lado, que también vamos a drenar con el otro pulpito, se pueden cruzar, ¿sí? Lo que no tiene que pasar es que la parte final de su tirita no tiene que coincidir con la parte final de la otra tira, se tienen que cruzar totalmente. ¿Está? Porque si no hacen mal tiraje. Pero puede pasar todo acá y el otro cruzarse, sin problema. ¿Está? Bien. Van a colocar tira por tira, haciendo un lindo dibujito alrededor de toda la mama, que está edematizada, y se pega sin tensión. ¿Qué significa eso? No estiran. Así como despegaron, se aplica directamente, intentando evitar que no se formen pliegues. Y van tira por tira hasta rodear toda la mama. Lo siguiente sería colocar el otro tape, que es para drenar la parte interna, que va hacia supraclavicular, y se rodea la mama de forma interna. ¿Sí? Así, un circulito atrás. Que va a cruzarse con el lado externo. ¿Bien? Y el ancla tampoco se pega con tensión. ¿Ok? Una vez que se pega todo, usan la mano y aplican firmemente para producir calor y para que el tape se adhiera de forma firme, ¿sí? A la piel. ¿Mm? El tape se puede mojar,
Se puede bañar la paciente durante ese tiempo. El tiempo que puede utilizar el vendaje, dependiendo de la calidad, puede llevar de 5 a 7 días, pero la acción buena del tape es de 5 días. Después ya se va despegando solito. ¿Cuáles son los cuidados que le van a decir una vez que colocan el tape? Que eviten hacer movimientos, utilizar prendas que despeguen las puntas, porque una vez que se despegan las puntas, se despega todo. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? Solo se utiliza, profe, en caso de cirugía de mama nomás, no, en el abdomen no se usa, por ejemplo, En en todas caso de partes pueden usar. Solo en el como caso de estábamos una hablando de lipo, por mami, ejemplo. sí, como estábamos hablando de mamas, yo le hablé de mamá. Ok. ¿Qué vas a hacer? O sea, tus puntos son este. El ancla tiene que ir hacia la zona que vos vas a drenar, ¿cierto? Y los pulpitos del edema, rodear al edema, ¿sí? Si yo quiero aplicar en abdomen, me voy a parar para mostrarles. Si yo quiero aplicar en abdomen, wow. Si hay muchachos, por favor, no se emocionen. Demasiado Bien. sexy ya, profe. Aplico, estas son las zonas en ingle, ¿sí? Acá yo no tengo cesárea, no tengo ningún corte, entonces yo puedo drenar esto para abajo, ¿sí? Entonces, mi pulpito va a ir de arriba hacia abajo, o sea, mi ancla va hacia una ingle y mis bracitos van a ir hacia acá, ¿sí? Rodeando todo el edema. Y del otro lado igual, rodeando todo el edema, ¿sí? Eso, en O el sea que si caso, tenemos cesárea, no, profe. si tenés cesárea y te está interrumpiendo el flujo a tu ingle, vas a hacer al revés. Vas a usar dos pulpitos. Uno de acá hasta acá y otro otra vez de acá hasta acá, ¿sí? Okay. Entonces le hace el camino Profe, hacia acá, hacia tu profe, axila. una consulta. Sí, Una consulta. En el caso, o sea, recién dijo, te iba a preguntar sobre el tema de la cesárea. Tiene sí. que, o sea, no se puede lo aplicar sobre esa zona o tiene que pasar No un es por el tiempo corte, no es por el corte, no es por la piel, no o es por no. la cicatriz. Es porque, imagínate que todos tus vasos linfáticos, ¿sí? Están Depende pasando del por tiempo esa de la zona cesárea. y van allá a drenar. Y generalmente el corte de cesárea es tan profundo que no se restablece la circulación linfática. ¿Entendés? O está alterada, se restablece parcialmente. ¿Entendés? A veces hay adherencias luego, tenés que verificar eso. ¿Entendés? Entonces significa Ok, que es como que está cortado una calle todo el tiempo, ¿me entendés? Es como cuando se cayó el puente de Artigas, ¿entendés? Y sigue caído, ¿entendés? Vos vas a sí, tener profe, que ya entendí. buscar vías alternativas sí o sí, ¿entendés? Poder de repente probar, pero generalmente en una cesárea que es tan profundo el corte, igual que en una blefaroplastia, perdón, igual que en una abdominoplastía, por ejemplo, se prefiere drenar hacia las zonas, hacia las derivaciones, porque queda bloqueada, no totalmente, a veces se restituye parcialmente, pero no hay un drenaje completo, ¿entendés? Entonces, para asegurar, drenás nomás donde está endeble. Otra consulta, profe. Por Sí. ejemplo, en una paciente que se sometió a una bariátrica y posterior a eso se hizo, se quedó re bien, Una una abdominoplastia. abdomino y se hizo una lipo también. Y bueno, de la misma forma. Vos podés Todo para usar tu arriba tape, entonces. todo para arriba. Ok, profe. Para arriba. Más todavía en una blefaroplastia, un paciente que se hizo una bariátrica, significa que era un gran obeso. Sí, Entonces, cuando se hizo la abdomino, se sacó mucha piel, mucha grasa. Entonces, el restablecimiento de su circulación linfática
probablemente sea poca a nula. Sí. Por eso es que les pasa, no les ha pasado en un postquirúrgico de abdomen, en donde se hacen juntamente una abdominoplastía, que les dice, todo está perfecto, pero mi pancita sigue hinchada, o mi vulva sigue hinchada. Es porque el drenaje está alterado y por la gravedad cae y queda como si fuese que le está apretando el cinto en la zona de la cicatriz y ahí se carga. Es porque no Entonces puede con el circular. taping, profe, es lo que vos recomendás. Se puede hacer eso y tu drenaje linfático tiene que ser hacia axila y también tener en cuenta los mecanismos de compresión y contención. Ok. ¿Está? Gracias, profe. Dale, ¿no tienen ninguna pregunta? Continuamos. Cri, continuamos entonces. Bien. Hablaba de los elementos de elastocompresión y sostén. Son fundamentales para cualquier procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque es una piel que fue agredida y esa piel tiene que cicatrizar al plano muscular lo mejor posible, ¿sí? Es como que si yo no contengo, se aumenta un poco, o sea, hay un aumento, hay una separación del plano profundo con la piel y es muy fácil que se acumule de líquido formando seromas y después que fibrose mal. ¿Sí? O bien el hecho de que en el caso de los implantes, necesitamos que los implantes se acomoden bien y tomen forma, como ser aquellos implantes que se colocan detrás del músculo, en el cual tenemos que ir relajando la musculatura para que el implante vaya bajando. Y ese proceso puede durar hasta 3 meses, incluso hasta 6 meses. Pero esos 3 meses son prioritarios para que alcancen, digamos, una localización lo más estética posible, ¿ok? Entonces, es indispensable que nosotros conozcamos las órtesis y que le expliquemos al paciente que es vital. En un postquirúrgico, o sea, inmediatamente después de la cirugía, además de las curas, el paciente sale con sus elementos de contención, o sea, con su portaseno, o sea, su corpiño, y las bandas, estas bandas que se ven en la imagen, se indican generalmente a la semana para aquellos pacientes que necesitan bajar el implante, ¿sí? Y en el caso de los que se colocan en un plano retromuscular, son las que más necesitan estas bandas. A veces no se consiguen, entonces nos toca hacerlo de forma casera. Nosotros hemos hecho incluso de esas fajas que se venden en la calle para reducir, para transpirar, todo eso se corta una tira y se les coloca, ¿sí?, sobre el corpiño. El objetivo más que nada es que el implante no ascienda. Bien, otros tipos de corpiños postquirúrgicos son estos, ¿sí? Miren que no tienen que formar pliegues, que no tienen que tener costuras, ¿sí? Y que debe ser del tamaño adecuado y a medida que se desinflame la paciente, debe ir cambiando la talla de su órtesis. Bien, ¿preguntas hasta acá? Chicos, chicas. No, profe, ninguna. Bueno. No, está todo muy claro, profe. Perfecto. Ahora vamos a hablar de las abdominoplastías, de la dermolipectomía o lipectomía, se les llama de las 3 formas. Esta técnica quirúrgica está indicada para corregir la flacidez de la pared abdominal, ya sea también la presencia de estrías cutáneas producidas por rupturas de fibras elásticas, en virtud de una distensión progresiva de la dermis, llámese sobrepeso, embarazo, ¿sí? Debido a cambios importantes
ya sea de peso y adelgazamiento brusco, como en el caso del paciente que comentó la compañera que se hizo una bariátrica, ¿sí? Siendo frecuentemente asociada con otra patología, que es la diástasis de los músculos rectos abdominales. ¿Qué es la diástasis? Es la separación de los músculos, ahí donde se unen los rectos abdominales izquierdo y derecho, ¿sí? Donde está la línea alba, ¿sí? Se separa, ¿sí? Dando como un canal. También en el caso de que haya presencia de cicatrices deformantes, secuelas de quemaduras, defectos cicatrizales postquirúrgicos, hernias abdominales, reconstrucción después de grandes pérdidas de la pared, ¿sí? Ya sea por ablación de cáncer, entre otras. El procedimiento en sí se hace en quirófano y bajo anestesia general o regional, siempre depende del cirujano, y básicamente consiste en la resección de un colgajo cutáneo abdominal. ¿Qué significa resección? Se quita, se retira, ¿sí? Un colgajo de piel y grasa, o sea, se reseca la grasa y la piel de exceso. Se inicia con una incisión, con un corte horizontal suprapúbico. ¿Qué significa? Ahí donde tenemos la línea púbica desde una cresta ilíaca a la otra cresta ilíaca, así como una sonrisita, va desde una cadera a la otra para ser más específica, y lo que se hace es un decolamiento amplio. ¿Qué significa decolamiento? Se levanta totalmente, ¿sí? Supraponeurótico, y se lleva hasta el nivel de las costillas, hasta el ángulo de las cifoides. Y lo que se hace es rodear también el ombligo, que permanece inserto, pero es franqueado, significa que se va cortando, ¿sí? Como un ojal, ¿sí? Y eso permite obtener un gran colgajo que luego se retira. El efecto final es la reducción de la talla a nivel abdominal y mejoría del contorno corporal. Y acá, como ven en las imágenes, van a ver, primero en la izquierda, la flacidez de la zona del abdominal, las estrías, ¿sí? Donde se realizan los cortes, ¿sí? Que va desde una cresta ilíaca hasta la otra y se levanta hasta el apéndice cifoide, o sea, hasta las costillas. Se realiza la sutura muscular a nivel de la línea alba para poder corregir la diástasis abdominal. Y por último se ve cómo queda mejor el contorno y se pierde ese colgajo cutáneo que había, cutáneo graso. Bien, en la actualidad existen variantes de la técnica clásica y algunos están asociados o no a liposucción. Cuando se hace liposucción, lo que se liposucciona son los flancos, ¿sí? Las zonas de las caderas y la cintura. Y esto tengan en cuenta. Existen pacientes que se quejan bastante después de haberse hecho una abdominoplastía, en que dicen, bueno, me re quedó flaquita la cintura, la cadera, pero me dejaron grasa en la panza. O sea, va a notar grasita en la zona supraumbilical e infraumbilical, que son la zona del hipogastrio y el epigastrio. ¿Por qué? Le tienen que explicar que es algo normal, porque esa zona no se lipoaspira, ¿sí? Y tiene que quedar con cierto colchón graso. ¿Por qué? Porque si se toca eso puede llegar a necrosis, ¿sí? Entonces, generalmente lo que se hace es trabajar a full en el postquirúrgico, incluso hacer técnicas de lipolíticas después de la fase aguda para reducir esa grasa, ¿sí? Y si no se corrige, después de 6 meses se puede llegar a hacer una lipoaspiración. Entonces le tiene que explicar al paciente que eso es algo normal. Bien, problemas asociados con las técnicas actuales, ya sea incisiones colocadas incorrectamente, eso suele darse también, que se colocan o más arriba o más alto, o con mucha tensión, que llevan a que se abran las cicatrices o que las cicatrices se extiendan tanto, sean hipertróficas o queloides, ¿sí? Y deformaciones posteriores en el contorno abdominal. Por ejemplo, cuando la sonrisa es muy amplia, la persona fue muy gordita, quedan las orejitas de perro, por ejemplo, que son esas orejitas que quedan a nivel de las crestas ilíacas, ¿sí? Como cartucheritas, que no suele ser agradable al paciente.
pero todas pueden ser corregidas posteriormente también con técnicas quirúrgicas. No inmediatamente, pero después de 6 meses a 1 año sí. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden dar como toda técnica quirúrgica? Hematomas, infecciones, la dehiscencia de la herida, o sea, la separación de los puntos, laxitud de la piel, tosis postoperatoria en la región axilar, o sea, caída, la aparición de seromas, la cicatriz o ombligo inestético, ¿sí? Como se ve en la imagen, porque el ombligo se cambia de lugar, y las orejas de perro que ya les comenté. La cicatrización postoperatoria extensa, ¿sí? Como la imagen se ve, como se ve en la imagen, ¿sí? Suele ser una de las quejas, digamos, que más vemos o más sentimos nosotros que vemos todo el día al paciente después de la cirugía, que es una cirugía enorme, que no es nada estético, otra vez asociado a que no tiene una buena cicatrización. Entonces hay que comentarle que eso es algo normal y que también hay un proceso de cicatrización y que se va estableciendo terapéuticas o planes de acuerdo a cómo evoluciona esa cicatriz, ¿sí? Entonces, de acuerdo a su evolución también nosotros vamos buscando estrategias terapéuticas como para minimizar, ¿sí? E ir atenuando esa cicatriz. ¿Está? ¿Se entendió, chicos? ¿Chicas? Sí, profe. Bien. La liposucción es otra de las técnicas que cada vez se vuelve más frecuente. Es una técnica que sirve para succionar grasa de zonas que no es agradable al paciente, a la vista del paciente, ¿sí? Durante la liposucción lo que se hace es en quirófano, se insertan pequeños tubos que se llaman cánulas, ¿sí? Que no tienen puntitas, a través de pequeñas incisiones en la piel, se mete y se va succionando la grasa a medida que se va desplazando el tubo, ¿sí? La grasa subcutánea. Bien, cuando la extracción de grasa es de varias zonas, buscando una remodelación, ¿sí? Si cambiando, buscando remodelar, moldear el cuerpo, hablamos de liposcultura o remodelación corporal. Y cuando además se saca de un sitio sobrante, ¿sí? Por ejemplo, ese exceso de flotadores y lo rellenamos a nivel de la cola, ¿sí? Usamos la misma grasa, se puede llamar lipoplastia o lipofilia. También hablamos de lipotransferencia, pero es parte de la liposcultura, ¿sí? Las indicaciones, la liposucción no es un método para tratar obesidad generalizada, esto hay que tener en cuenta, ¿sí? O sea, hablamos de tratar zonas de adiposidad localizada para ir moldeando y mejorar el contorno corporal. Está indicada primordialmente para la extirpación de zonas donde hay adiposidades inestéticas localizadas. También es usada para el tratamiento de pseudoginecomastia en el varón, o sea que ya hablamos de la ginecomastia, que era el aumento anormal de las mamas en el varón. Extirpación de lipomas gigantes, que son nódulos de grasitas que se forman, y en combinación con otros procedimientos quirúrgicos como ser la dermolipectomía o la ritidectomía. La ritidectomía que era el lifting cutáneo, ¿sí? Bien, la liposucción, o sea, hay zonas más frecuentes donde se lipoaspira, por ejemplo, en la zona del pantalón de montar, o sea, muslo externo o región retrocanterea, que hablamos de cartucheras, pistoleras, pantalón de montar, muslos en la parte interna, rodilla en la parte interna, pantorrilla, tobillos, abdomen, ¿sí? Flancos, caderas, espalda, nuca incluso, papada, brazo, mamas, ¿sí? Región de la espalda.
en donde se encuentren sitios de adiposidad localizada que no son estéticas o que no agraden al paciente, mejorando el contorno. Bien, el procedimiento en sí, lo que va a hacer el médico es primero, parado el paciente, marca las zonas en donde se va a aspirar. Se coloca con una sábana estéril en la camilla, en la zona de la mesa operatoria, se le acuesta al paciente, se cubre al paciente, se deja los campos visuales, ¿sí? Se esteriliza, o sea, se pasa yodo, y después con una aguja de 25 se va infiltrando las zonas que se van a aspirar, y se infiltra con silocaína o con epinefrina. Posteriormente se usa el bisturí y se va haciendo pequeños cortes, chiquititos de 0,5 centímetros, ¿sí? En donde se van a introducir justamente las cánulas. Cuando se hace en la zona de abdomen, los cortes se hacen por arriba de la zona suprapúbica, o sea, en la zona suprapúbica y supraumbilical, con el objetivo que después se pierda la cicatriz, ¿sí? Y en otras áreas, por ejemplo en la espalda, a veces no se usa cortes, sino se usa directamente una aguja de 14 o un punzón, o sea, se mete directamente para que quede una cicatriz más chiquitita. ¿Cuáles son las complicaciones en estos dos procedimientos? ¿Sí? Las cicatrices, la formación de seromas, que ya hablamos de qué son, y las hiperfibrosis secundarias. Bien. La hiperfibrosis secundaria son aquella cicatrización normal de los tejidos formada por la excesiva producción de colágeno al momento de cicatrizar, ¿sí? Eso que hace, engrosa los tejidos circundantes y va provocando un endurecimiento de la zona tratada. En el ámbito estético, o sea, en estética, se denomina fibrosis a todas aquellas protuberancias, o sea, bolitas, endurecimientos que van a aparecer en el paciente después de la cirugía estética. ¿Cuáles son los métodos que nosotros, estrategias, vamos a utilizar para evitar la fibrosis? ¿Sí? Y voy a citarlos para dejarlo así expectante y con ganas de seguir la clase siguiente, ¿sí? Van a ser las fajas de contención, bien, el drenaje linfático manual, la utilización de corrientes galvánicas, ondas de choque y la utilización de carboxiterapia. Bien, les quiero leer este mensajito, esta frase que me gustó mucho, viendo que vamos a interrumpir la parte más linda de nuestra clase. La receta para la perpetua ignorancia es estar satisfecho con sus opiniones y contento con sus conocimientos. Eso lo dijo Elbert Hubbard, que fue un filósofo estadounidense, un maestro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estar conforme, satisfecho con nuestras opiniones, ¿sí? No buscarle un poquitito más, ¿sí? Aumentar nuestros conocimientos es lo que nos va a hacer grandes ignorantes. Entonces, con este mensajito termino mi charla de hoy y espero preguntas. Hello, ¿están todos ahí o se durmieron? Sí, estamos acá, profe. ¿Tienen alguna? Pueden ir prendiendo su camarita para la foto. Hola. Hola, profe. No sé qué pasó, me parece que se durmieron todos. ¿Qué tal, profe, para la fotito? Sí, quiero que prendan sus camaritas para la foto. Vamos prendiendo la camarita. ¿No Yo tienen demasiado ninguna fea estoy, pregunta, profe. chicos? No importa. Espera, me voy a poner bien, profe. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. ahí está, pregunta. Em, No sé si le entendieron la indirecta de mi frase. sí. Ah, bueno. En-
En el caso de que tengamos una paciente que tenga, viste que las orejas de perro normal suelen tener cuando demasiado sobrepeso tuvo la paciente, Sí. ¿verdad? Cuando era muy gordita, había mucho exceso de Sí, piel y se tuvo que hacer un corte grande. Y como eso va en la sí, parte anterior, no se puede estirar hacia atrás, queda eso. Así. queda. Y nosotros, ¿hay alguna manera que nosotros podamos reducir eso, ayudar, fortalecer? O No, sí tiene que ser con cirugía. sí o sí se tiene que lipoaspirar un chiquitito, inclusive se va a hacer un corte. ¿Por qué? Porque ese es exceso de piel el que quedó. ¿Entendés? Es una Sí, sutura que quedó con exceso de piel. Cuando se deshincha, a medida que se deshincha, por eso que se ponen histéricas las pacientes. Les hablo así porque sí, esa es la realidad. A medida que están más lindas, más su volumen, su contorno se ve más, su cinturita, empieza a notar los resultados, se deshincha más y empiezan a aparecer esas orejas. Y le molesta mucho y te dice, sí, pero esto es muy feo, esto se nota en la ropa. Bueno, nosotros no podemos, porque eso es exceso de piel, no podemos mejorar con ningún agente que ayude a la piel, porque lo que nosotros hacemos es aumentar la elasticidad de la piel, no quemar piel ni reducir piel. sí. Y tampoco es grasa, entonces no podemos usar ningún lipolítico. Lo único que podemos hacer es desinflamarle lo más posible, que esa paciente fibrose lo mejor posible, que su piel se pegue lo mejor posible a la base muscular, ¿sí? Y después de 6 meses a un año, la posibilidad otra vez de una corrección. La corrección ya no necesita que vaya a quirófano, eso se hace en Sí. consultorio, con anestesia local. Entonces, esa es la manera en que ustedes le tienen que tranquilizar al paciente. Sí, porque yo justamente llegué a tener una paciente que era muy obesa y ella se quedó, a ella le molestaba porque después de la cirugía no tenía esa oreja de perro. Y Claro. después cuando se cicatrizó y pasó el tiempo, ella subió también un poquito de peso y ahí empezó. Y las- lo que solía tener es muchas bolitas también Bueno, y en la esos parte son de la cicatriz seromas del... y después Sí, fibrosis, o si no, adherencia cicatrizal, donde entró la yo cánula. creo, yo creo que eran más adherencias porque se notaba, las cicatrices también eran más grandes en esa parte. Bueno, entonces adherencia. En ese sí vos podías Sí, trabajar. Ultrasonido a full, digitopresión, ¿sí? En eso sí. sí, Pero en las orejas de perro no. Pasa, principalmente en esas pacientes, después de pasadas las 6, 8, inclusive más semanas, cuando ya están más deshinchadas, y peor aún, se adelgazan. Pues generalmente se ponen las pilas y entonces también hacen bien la tarea y bajan de peso, entonces queda más pliegue, porque antes tenían un peso y cuando se hizo la marcación se hizo en base a ese peso. Al bajar de peso hubo más exceso de piel, ¿entendés? Entonces va a sí, quedar, inclusive va a haber mayor flacidez. Es algo que es esperado y hay que contarle al paciente. sí. Y en la parte de la espalda también suele haber muchas molestias porque viste que no, la espalda no queda con con la línea normal. Al menos la paciente que yo tenía, ella sentía que tenía grasa todavía en esa parte, en la parte baja de la espalda. Y hay que ver, porque eso sí se puede aspirar y eso ya depende del cirujano, Pero ¿verdad? nosotros no podemos hacer nada ahí, solamente el cirujano. Vos le podés decir, obviamente que si quedó grasa no es tu culpa, Sí, eso es algo que no se aspiró, ¿verdad? Hay que ver también, generalmente yo le pido fotos luego al médico antes de la cirugía, entonces se ve dónde se marca y dónde se aspiró. Entonces, sí, si no se aspiró, no hay posibilidad, va a seguir habiendo grasa. Ahora, lo que vos le podés decir es que pasado la fase aguda, o sea, pasado las 6 semanas por lo menos, podrías vos introducir otras estrategias para reducir esa grasita, ¿entendés? O sea, sí, entiendo. podés usar ultracavitación, ¿sí? Sí, Para producir lipólisis
podés usar cualquiera de los métodos que conocemos. ¿Mm? Sí. La radiofrecuencia, me preguntan, también sirve como lipolítico, pero no es nuestro elemento más que nada para ayudar a la flacidez, para que no haya tanta flacidez que es esperada después de una liposucción. No así después de una lipectomía, pero sí en las zonas en donde no se estiró la piel y se lipoaspiró, va a haber flacidez. O sea, la parte interna del muslo va a haber flacidez y va a decir que está más caída, está más flaca, pero está más caída. Entonces, en eso sí podemos trabajar, pero no en la fase aguda. Y a medida que se deshincha, va a notar más todavía. Entonces, tenemos que trabajar la parte muscular con electroestimulación, ejercicios, aplicar radiofrecuencia y todos los métodos que conocemos y que vamos a aprender más adelante para mejorar eso. ¿Sí? Hay cosas que podemos trabajar, otras que terminan siendo otra vez para cuchillo. Y, profe, viste que suelen usar las pacientes faja cuando es así para disimular esa parte. Y A ver un poco, digámosle que la faja es indicada 24 horas, por lo menos yo, 24 horas las primeras 4 semanas. pero después ya no. Yo le suelo indicar por lo menos hasta cumplir 8 semanas, pero ya no 24, le voy reduciendo. 12 horas de faja de compresión y 12 horas libre, pero no quitarse totalmente la faja, porque la faja lo que me ayuda es a que haya una buena fibrosis, a que no se formen pliegues en la piel, a que no se acumule de más linfa y al que no aparezca esa fibrosis posterior, esa fibrosis secundaria. Y aparte de que mejora el contorno y la distribución de grasa, porque no es que no se distribuye la grasa, después si sigue comiendo, la grasa vuelve a aparecer. Pero no tiene que pasar un año, por ejemplo, ponerle de usar esa faja, solamente durante la recuperación. Un año como tratamiento de contención o posquirúrgico ya no sirve. Pero hay personas que siguen utilizando su señorina por una costumbre, porque le ayuda a moldear, ¿sí? Como en el caso de la yesoterapia. O sea, si quiere seguir usando, no hay problema, no le va a producir ninguna afectación. Ahora, sí vas a tener un problema en aquellas personas que no quieren utilizar, porque van a ver después una lipo, por ejemplo, que no quieren usar elastocompresión. Esas personas sí vas a tener un problema porque los resultados de la cirugía no pueden ser las esperadas. O sea, puede ser que no se logre todos los objetivos que se establecieron, inclusive que tu tratamiento postquirúrgico no sea totalmente exitoso a consecuencia de eso, porque yo necesito contener lo que trabajé en consultorio. Sí. Entonces, hay que advertirle a la paciente que si se hincha de más, que a lo mejor no es grasa, es líquido lo que ve como que quedó grandecito, o si hay una mala cicatrización o una fibrosis secundaria posterior, ya no es por un procedimiento quirúrgico inadecuado o un mal postquirúrgico, que ya es su responsabilidad. Sí, profe. Gracias. Dale. ¿Alguna preguntita, profe? Profe, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, profe. ¿Nos sacamos fotito? Sí, nos sacamos la fotito. A mí me aparecen más páginas porque estoy en la tablet. ¿Cuántas páginas te aparecen? Y 12 participantes, o sea, una nomás, me sale toda. Una, bueno. Sí. Prendan todas sus camaritas. Me decís, profe, cuando están todas prendidas. Falta Paola y Vanina y Prendan María sus Chihuahua. camaritas. Le vamos a hacer Photoshop nomás, no se preocupen. Ahora, profe, les quito. Bien. Ahora a la cuenta de 3, sonrían y saluden a la cámara. 1, 2, 3. Digan chis. Ya, profe, gracias. Genial. Bueno, chicas, nos vemos el viernes en 15 días. En 15 días, el próximo viernes. Dale, profe, muchas gracias. Si tienen más preguntas, a las órdenes o a la plataforma, ¿ok? Buenas Que noches. tengamos Solo te iba a viernes. preguntar, profe, ¿qué día vos estás en la plataforma?
¿Cómo? No, ustedes tienen que meterse a la plataforma y me mandan un mensaje en privado. Yo Bueno, después dale, profe. entro a la noche, entro cuando puedo y ahí yo ya veo tu mensajito, ¿entendés? Y ahí te Bueno, respondo. Entonces vos dale, cuando vos profe. entras ya encontrás la respuesta. Dale, profe, gracias. Buenas Dale, noches dale. a todas. Excelente Buenas fin de semana. noches. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.